Intervalo de confianza para la media, caso de muestra grande y sigma conocida. Para calcular el intervalo de confianza para la media, utilizamos la siguiente fórmula. Tenemos la estimación más menos un error de estimación. En este caso estamos hablando de la media. Entonces la estimación es la media de x más menos el error de estimación que se compone de estos dos elementos. Primero, el valor z alfa sobre 2 multiplicado por la desviación estándar de la distribución muestral de la media de x. En este caso estamos suponiendo que la muestra es grande y que sigma es conocida. Sigma es la desviación estándar de la población. Entonces, si la muestra es grande, n debe ser mayor o igual a 30. Entonces, por el teorema del límite central, la distribución muestral de la media de x se puede aproximar mediante una distribución normal de probabilidades, como la que tenemos aquí de manera gráfica, donde en el centro tenemos el valor de la media poblacional, que es μ, con desviación estándar igual a sigma sobre la raíz cuadrada de n. Por lo tanto, el intervalo de confianza nos queda de la siguiente manera. Tenemos el valor de la media de x más menos el valor z alfa sobre 2, esto multiplicado por la desviación estándar de la distribución muestral. Pero ya hemos visto que esto es igual a sigma sobre raíz cuadrada de n. Por lo tanto, esto lo sustituimos por esto y nos queda aquí de esta manera. Por lo tanto, esta es la fórmula que se utiliza para calcular el intervalo de confianza para la media cuando la muestra es grande y sigma es conocida. Veamos qué sucede cuando la desviación estándar de la población es desconocida. Si esto ocurre, en vez de utilizar sigma, lo sustituimos por S, que es la desviación estándar de la muestra. Y la fórmula para calcular el intervalo de confianza queda de la siguiente manera. Tenemos la media de x más menos el valor z, y ahora en vez de tener sigma, ponemos S dividido por la raíz cuadrada de n. Y por lo tanto, esta es la fórmula para calcular el intervalo de confianza cuando la desviación estándar de la población es desconocida. Tenemos aquí la distribución muestral de x. En el centro tenemos 1 menos alfa. Y en los extremos, es decir, en las colas, tenemos alfa sobre 2, alfa sobre 2. Supongamos que en el centro tenemos una probabilidad de 0.95. Por lo tanto, aquí ponemos 1 menos alfa, que es igual a 0.95. Recordemos que el área total bajo la curva es 1. Si 1 menos alfa es 0.95, entonces alfa es igual a 0.05. Entonces, aquí tenemos alfa sobre 2, es decir, 0.05 sobre 2, nos da igual a 0.025. Aquí también alfa sobre 2 es igual a 0.025. Entonces, lo que nos interesa es saber cuál es el valor de z que se encuentra justo en este punto. De tal manera que a la derecha de este valor z esté el punto 0.25. Vamos a poner aquí z con subíndice 0.25. Por lo tanto, aquí también ponemos z alfa sobre 2, que equivale a z.025. Entonces la pregunta es, ¿cuál es el valor de z de tal manera que a la derecha esté el punto 0.25 de probabilidad, que es esta? Esto es lo mismo que preguntarnos cuál es el valor z de tal manera que a la izquierda tengamos toda esta probabilidad. Como sabemos que la probabilidad total bajo la curva es 1, ponemos 1 menos 0.025, que es esta probabilidad. Esto es igual a 0.975. Este es el valor que vamos a buscar en la tabla de valores z. Tenemos aquí la tabla de valores z que viene en los libros de estadística. Buscamos en el cuerpo de la tabla el valor 0.975, que lo tenemos justo aquí. Vemos que para esta probabilidad el valor z corresponde a 1.9 en esta fila y en la columna tenemos
0.06. Por lo tanto, si sumamos 1.9 con 0.06, el valor z nos queda igual a 1.96. Este es el valor z que estamos buscando. Entonces, aquí tenemos que el valor z es 1.96. Y por lo tanto, podemos escribir aquí z con el subíndice .025 es igual a 1.96. Por lo tanto, podemos decir que el 95% de todas las medias muestrales deben estar a más o menos 1.96 desviaciones estándar o menos de la media de población. Recordemos que los valores z nos indican las desviaciones estándar con respecto al valor de la media. Entonces, este valor z 1.96 significa que en este punto estamos a 1.96 desviaciones estándar de la media. Y como esta distribución es simétrica, en este punto el valor z es menos 1.96. Que significa que en este punto estamos a 1.96 desviaciones estándar por debajo de la media. Ahora veamos un ejemplo para calcular el intervalo de confianza. Tenemos aquí una muestra de tamaño 50 con media 32 y desviación estándar de la población igual a 6. Nos piden calcular el intervalo al 95% de confianza. Vamos a utilizar la fórmula que hemos indicado. El valor de la media de x, que en este caso es 32. Ponemos 32, luego más menos el valor de z. Ponemos más menos el valor de z. Recordemos que estamos calculando al 95% de confianza. En la diapositiva anterior vimos que con un valor 1 menos alfa del punto 95, el valor z que corresponde es 1.96. Entonces, aquí el valor z es 1.96. Esto multiplicado por sigma sobre raíz cuadrada de n, que es el error estándar. Entonces aquí tenemos que sigma es 6, ponemos 6, dividido por la raíz cuadrada de n, el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra es 50. Ponemos aquí raíz cuadrada de 50. Esto es igual a 0.85. Por lo tanto, aquí multiplicamos por 0.85. Entonces nos queda 32 más menos 1.96 por 0.85 nos da 1.66. Este 1.66 es el error de estimación. Recordemos que en la primera diapositiva hemos dicho que el intervalo de confianza se compone de dos partes. La estimación, que es la media de la muestra, más el error de estimación, que es la multiplicación del valor z por el error estándar. En este caso del ejemplo, el error de estimación es 1.66. Una forma de interpretar esto es decir que hay una probabilidad del 95% de que la media de la muestra origine un error muestral de 1.66. Y ahora el intervalo de confianza es 32 menos 1.66 nos da 30.34. Y el otro extremo es 32 más 1.66 nos da 33.66. Este es el intervalo de confianza al 95%. Por lo tanto, decimos que existe un 95% de confianza de que la media de población esté entre 30.34 y 33.66. Recordemos que aquí en el centro, el punto 95 de probabilidad es 1 menos alfa. Y por lo tanto, en los extremos tenemos alfa sobre 2, que es 0.025 en cada extremo. Alfa sobre 2 es 0.025. Entonces, el valor z que hemos encontrado está justo aquí. Este valor z con subíndice 0.025 significa que a la derecha de este valor z tenemos una probabilidad de 0.025. Y el valor z que corresponde es a 1.96. Este valor 1.96 lo obtuvimos a través de la tabla de valores z. Veamos
cómo calcular el intervalo de confianza ahora con la hoja de cálculo. Entonces nos vamos a una hoja de cálculo. Tenemos aquí los datos. Tamaño de muestra 50, media 32, desviación estándar de la población 6 y hay que calcular el error estándar. En este caso, recordemos que el error estándar es sigma sobre raíz cuadrada de n. Por lo tanto, ponemos igual sigma, que es 6, dividido por, escribimos raíz, abrimos paréntesis y seleccionamos el valor de n, que es 50. Cerramos paréntesis, enter, y tenemos que el error estándar es 0.85, que es justo lo que obtuvimos aquí, 0.85. Luego vamos a calcular el intervalo al 95% de confianza. Tenemos la media de x, que es 32, más menos el valor z. Aquí vamos a utilizar el asistente de funciones. Nos vamos a fx, en categorías vamos a elegir estadísticas, y aquí buscamos la distribución normal estándar inversa. Es esta, la seleccionamos, clic en siguiente, y aquí en número, recordemos que la hoja de cálculo lo que nos da es la probabilidad a la izquierda del valor z. Entonces, la probabilidad a la izquierda de este valor z, recordemos en la diapositiva anterior, que 1 menos 0.025, la probabilidad a la izquierda de este valor z es 0.975. Este es el valor que le vamos a dar aquí, 0.975. Presionamos aceptar y tenemos que el valor z es 1.96. Esto multiplicado por el error estándar, que es lo que ya hemos calculado aquí, 0.85. Entonces aquí ponemos 0.85. Ahora el error de estimación es igual a el valor z multiplicado por el error estándar. Presionamos enter y tenemos que el error de estimación es 1.67. Finalmente el intervalo nos queda igual a 32 menos 1.67, presionamos enter, y el otro extremo es igual a 32 más 1.67. Entonces el intervalo al 95% de confianza nos queda de 30.33 a 33.67, que es justo lo que obtuvimos aquí, de 30.34 a 33.66. Ahora veamos algo más sobre la interpretación. Tenemos aquí la distribución muestral de la media de x. Supongamos que en el centro tenemos el 95% y por lo tanto en los extremos tenemos alfa sobre 2, que es 0.025, y aquí también 0.025. Entonces, si obtenemos varias muestras, por cada una de esas muestras vamos a obtener un valor diferente de la media. Supongamos que con una primera muestra obtenemos este valor. A partir del valor de esta media, obtenemos el intervalo que empieza de este punto y termina en este punto. Observamos que este intervalo incluye el valor de la media, y lo tenemos en el centro y representado con estas líneas punteadas. Ahora, con una segunda muestra, el valor de la media sería este punto, y el intervalo inicia en este punto y termina en este otro punto. Observamos que este intervalo también incluye el valor de la media. Lo mismo ocurre con el valor de esta media y también con el valor de esta media. Estas cuatro medias muestrales incluyen el valor de la media de población. Pero supongamos que tenemos esta otra media. Con esta media tenemos el intervalo que inicia en este punto y termina en este otro punto. Vemos claramente que el intervalo a partir de esta media no incluye el valor de la media de la población. Lo que estamos diciendo es que si obtenemos varias muestras, el 95% de estas muestras van a generar intervalos que incluyen el valor de la media de la población, y el otro 5% de las muestras generan intervalos como este que no incluyen el valor de la media de la población. Por lo tanto, regresando a esta interpretación, decimos que existe un 95% de confianza de que la media de la población μ esté entre 30.34 y 33.66. Esto es lo que significa. Ahora observemos el valor
de esta media, cuyo intervalo no incluye la media de la población. Entonces, a partir de este punto, trazamos una línea punteada y observamos que cae justo en una de las colas de la distribución. Esto significa que los intervalos construidos a partir de las medias que caigan en cualquiera de las dos colas no incluyen el valor de la media de la población. Ahora veamos un segundo ejemplo. Tenemos los mismos datos, tamaño de muestra 50, media 32 y sigma igual a 6. Tenemos la distribución muestral. Ahora nos piden calcular el intervalo de confianza, pero al 99% de confianza. Entonces aquí tenemos en el centro 1 menos alfa, que es 0.99, y por lo tanto en los extremos tenemos alfa sobre 2, que sería igual a 0.005. Aquí también tenemos alfa sobre 2, que es igual a 0.005. Recordemos que el área total bajo la curva es 1. Si 1 menos alfa es igual a 0.99, significa que alfa es igual a 0.01. Y por lo tanto, alfa sobre 2 es igual a 0.005. ¿Qué es lo que tenemos aquí? 0.005 y 0.005. Ahora, nos piden calcular el intervalo de confianza al 99%. Vamos a utilizar esta fórmula. Tenemos el valor de la media, que es 32. Ponemos 32 más menos el valor z alfa sobre 2. En este caso nos interesa el valor z que se encuentra justo en este punto. Es decir, el valor z de tal manera que a la derecha esté el 0.005 de probabilidad. Ponemos z subíndice 0.005. Entonces, si la probabilidad total es 1, ponemos 1 menos la probabilidad a la derecha de este valor z es 0.005. Esto es igual a 0.995. Significa que a la izquierda de este valor z tenemos 0.005. Este es el valor que nos interesa porque recordemos que la tabla de valores z calcula la probabilidad a la izquierda. Entonces, nos quedamos con este valor, 0.995. Nos vamos a la tabla de valores z. En esta tabla buscamos el valor 0.995. El valor más cercano a 0.995 es este, 0.994,9. Entonces, el valor z que corresponde a esta probabilidad es 2.5 y en la columna tenemos 0.07. Entonces, el valor z buscado es 2.5 más 0.07 es igual a 2.57. Por lo tanto, aquí tenemos que el valor z con subíndice 0.005 es igual a 2.57. Entonces aquí sustituimos este valor z con 2.57. Esto multiplicado por el error estándar, que lo tenemos aquí. Esto es igual a sigma, que es 6, dividido por la raíz cuadrada de n. La raíz cuadrada de n, que es 50, esto nos da igual a 0.85. Entonces aquí ponemos 0.85. Esto es igual a 32 más menos, multiplicamos 2.57 por 0.85 nos da 2.19. El error de estimación es 2.19. Ahora el intervalo nos queda 32 menos 2.19 es 29.81. Y el otro extremo es 32 más 2.19 es 34.19. Por lo tanto, el intervalo al 99% de confianza va de 29.81 a 34.19. Veamos la interpretación. Se dice que existe un 99% de confianza de que la media de población μ esté entre 29.81 y 34.19. Vamos a ver cómo calcular este intervalo de confianza con la hoja de cálculo. Nos vamos a la hoja de cálculo. Aquí tenemos los valores
tamaño de muestra 50, media 32, sigma 6 y error estándar de 0.85. Entonces el intervalo al 99% de confianza se calcula de esta manera. Tenemos la media de x, que es 32, más menos el valor z alfa sobre 2. Recordemos que el valor z es el valor de z de tal manera que a la derecha haya una probabilidad de 0.005 y por lo tanto a la izquierda hay una probabilidad de 0.995. Entonces hay que recordar este valor, 0.995. Nos vamos a la hoja de cálculo. Aquí nos vamos a fx, asistente de funciones. En categorías elegimos estadísticas, buscamos la distribución normal estándar inversa, la seleccionamos, clic en siguiente y aquí le damos el valor 0.995. Ahora clic en aceptar y tenemos que el valor de z es de 2.576. Esto lo vamos a multiplicar por el valor del error estándar. Entonces aquí ponemos igual, el valor estándar ya lo calculamos, es este 0.85 y por lo tanto el error de estimación nos queda igual a el valor z multiplicado por el error estándar. Esto es igual a 2.19. Por último, el intervalo nos queda, escribimos igual, el valor de la media menos el error de estimación, enter, y el otro extremo es igual a el valor de la media más el error de estimación. Por lo tanto, el intervalo al 99% de confianza es de 29.81 a 34.19, que es el mismo que hemos encontrado aquí, de 29.81 a 34.19. Y de esta manera se construyen los intervalos de confianza para el caso de muestra grande y desviación estándar de la población, sigma conocida. Recordemos que si el valor de sigma no es conocida, se puede sustituir por S, que es la desviación estándar de la muestra.